Es momento de escuchar un gran mensaje. Cuando algo nos amenaza, en labios de Juan Germán Ortiz. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en tu programa Creyendo lo Imposible. Es Daniel 6, del verso 4 al verso 10. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El petirrojo sacudía las alas, chirriaba con fuerza y se lanzaba de cabeza contra el vidrio de la ventana. El petirrojo se veía reflejado en la ventana y creía que lo que veía era otro petirrojo que debía alejar. La amenaza era meramente imaginativa, porque simplemente lo que el petirrojo estaba viendo era su reflejo, el reflejo de él mismo allí en el cristal de la ventana. Déjeme decirle que la amenaza del edicto, hay un edicto, y ese edicto es una amenaza para Daniel. Déjenme decirles que Daniel muestra que cuando algo nos amenaza, y hay situaciones que son amenazantes en nuestra vida, algún peligro, alguna enfermedad, alguna soledad, alguna necesidad, algún problema, alguna adversidad, cuando algo nos amenaza, hay que orar. Pero nosotros, en vez de orar, buscamos ayuda aquí, buscamos ayuda allá, buscamos ayuda allá y luego, como último recurso, buscamos a Dios. Yo quiero que pensemos en la situación que nos está amenazando. Yo quiero que veamos lo que sencillamente debemos hacer y cómo debemos orar cuando sencillamente algo nos amenaza. Cuando algo nos amenaza, entonces debemos orar con valentía. Es decir, debemos ser valientes. Es decir, debemos enfrentar el problema, pero lo vamos a enfrentar de una manera espiritual. Lo vamos a enfrentar con valentía. Hay dos cosas que noto en el pasaje. Valentía es orar en un momento preciso.
Hay un momento preciso en el que Daniel va a su casa y entonces abre las ventanas y se pone a orar. Fíjense, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por Darío, donde Darío se convertía en rey y todos deberían orarle a él. Bueno, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Déjeme decirle que el rey Darío simplemente está dando un edicto donde todas las oraciones tienen que ser dirigidas al rey únicamente. Pero ¿qué pasa si Daniel dice que no? ¿Qué pasa si alguien dice que no? Entonces simplemente lo van a tomar y lo van a echar a un hoyo donde allá en el fondo están unos leones, obviamente hambrientos, que van a devorar a todo aquel que sea echado. Yo quiero decirle que valentía no es no tener la fuerza para seguir adelante, sino seguir adelante aun cuando no tengamos la fuerza para hacerlo. Muchas veces sentimos que algo nos falta, que no podemos, y entonces la valentía es cuando aflora y entonces vamos adelante. ¿Qué es lo que hace Daniel? Ir a donde él siempre ora, a su casa. Orar implica un lugar donde nosotros deberemos de orar. Déjeme decirle que el valor real de la oración no es tanto que consigamos lo que queremos, sino que llegamos a ser la persona que debemos ser. La oración, por ejemplo, no cambia a Dios, pero la oración nos cambia a nosotros. El débil, por ejemplo, se vuelve fuerte, el vencido se torna vencedor, el caído se levanta, el temeroso se vuelve valiente y el que duerme simplemente se despierta. Pero valentía es orar en una manera precisa, no solo en un momento preciso, sino en una manera, fíjense la manera, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Déjeme decirle que esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder, pero la valentía es hacer que suceda. ¿Qué pasa con Daniel? Bueno, Daniel sabe del decreto. ¿Qué es el decreto? Que Darío ha decretado que nadie puede orar a otro Dios fuera de él. Es decir, él es ahora un Dios por 30 días y todas las oraciones van a ser dirigidas a él. Bueno, Daniel sabe de ese decreto, pero no siente vergüenza. Pero no siente temor. El temor es un lazo que el diablo nos manda para dominarnos. No siente temor, sino simplemente abre las ventanas de la confianza en Dios. Confía en Dios y espera en Dios. Es más, la confianza de Daniel es más grande que su temor. ¿Por qué? Porque él sabe lo que Dios es, lo que Dios hace. Dios está con nosotros cuando estamos en problemas y en situaciones. Yo quiero decirles que debemos ver la amenaza a través de Dios. Y cuando vemos la amenaza a través de Dios, ¿cómo se va a ver la amenaza? Se va a ver chiquita. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces vemos a Dios a través de la amenaza. Y entonces la situación se nos complica. Cuando algo amenaza, debemos orar con valentía. Tenemos que tener valor y enfrentar eso con valor. Algo más, debemos enfrentarlo con humildad.
Fíjense lo que dice: cuando algo amenaza debemos orar con humildad. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Bueno, humildad implica inclinarse ante Dios. Fíjense lo que dice la Biblia: se arrodillaba. No dice se arrodilló, punto, sino se arrodillaba. Es una acción que continua, lineal. Se arrodillaba. Quiero decirles que hay un complot, ¿sí? Hay un complot. 122 líderes contra Daniel. Todos le están echando un montón. Ahora, aparentemente Daniel está en desventaja, sí, numéricamente hablando. Sin embargo, Daniel sabe que Daniel y Dios son mayoría, sí, son mayoría. A veces uno ve el número, y el número no es otra cosa más que algo que nos quiere asustar y nos quiere impresionar. Pero no es el número. Es si tú estás con Dios. Y cuando tú estás con Dios, entonces el número es lo de menos. Yo quiero decirle que Dios no tiene en cuenta la aritmética de nuestras oraciones, cuántas son, ni la retórica de nuestras oraciones, cuán elocuentes son, ni la geometría de nuestras oraciones, qué largo tienen, ni la música de nuestras oraciones, cuán dulce es nuestra voz, ni la lógica de nuestras oraciones, cuán argumentativas son, ni el método de nuestras oraciones, cuán ordenadas sean. Lo que vale delante de Dios es la humildad de corazón ante Dios. Ahora, humildad implica insistir delante de Dios, no solo inclinarse delante de Dios, sino insistir. Una vez, 2 veces. Nosotros oramos: Señor, estoy en un problema, manda dinero rápidamente, Señor. Domicilio conocido, Señor. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Dice que se arrodillaba 3 veces al día. O sea, repite, y más que repite, sí, se arrodillaba 3 veces al día. Verso 19. Verso 19. A veces alguien ha observado que nuestras oraciones son interrumpidas no por la amenaza, sino porque en nuestra agenda no hay espacio para Dios. O sea, somos personas tan ocupadas que no tenemos tiempo para orar. El número de oraciones de Daniel es igual a cuánto se depende de Dios. Aquí tenemos un Daniel que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Entonces él ora 1 vez, 2 veces, 3 veces, porque depende de Dios. Déjeme decirle que orar es el remedio para la ansiedad. A veces nosotros andamos todos ansiosos, me explico, que no sabemos dónde quedó la felicidad y dónde quedó la paz y dónde quedó la alegría. ¿Por qué? Porque nos tornamos en personas a punto de estallar, a punto de explotar, como si fuéramos bombas de tiempo. Y es que nos hemos hecho, ni siquiera la vida, nosotros nos hemos hecho cargadores. Humildad, ¿qué implica? Insistir. Hay que insistir. Hay que insistir. Hay que insistir. Hay que insistir. Eso es insistir. Repite y repite y repite y repite y repite. Hay que insistir delante de Dios. Dice que oraba 3 veces al día. ¿De acuerdo?
La tercera cosa, cuando algo amenaza debemos orar con gratitud, fíjense. Ahora, gratitud es la tercera, fíjense. Dice aquí una gratitud que persevera. Dice que oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Dónde está la gratitud? Pues aquí dice que daba gracias. Él tiene una amenaza, el edicto ese de Darío, ¿sí? Lo quieren echar al foso de los leones. Finalmente lo van a echar. ¿Pero qué hace? Tiene la amenaza, pero no está diciendo, pues es que me quieren poner de desayuno para los leones o de cena, sino él empieza a darle gracias a Dios. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Cuando uno es una persona agradecida, la victoria lo va a andar siguiendo a uno. Él ora y le da gracias a Dios. Pero déjame decirle que bienaventurados los que dan sin recordar, o sea, los que tienen mala memoria, y los que reciben sin olvidar, es decir, los que tienen buena memoria, aquellos que reciben algo y no lo olvidan. Déjeme decirle que hay gente que se siente deprimida por un exceso de pasado en su vida. El pasado está presente. Hay gente que se siente ansiosa por un exceso de futuro. Todavía no llega al puente y ya lo cruzó. Pero todavía ni llega, pero ya lo cruzó. Por eso cuando bebas agua, acuérdate de la fuente. Cuando Dios te bendice, amigo, tú que dices que eres cristiano, así que te das golpes acá, ¿me explico? Bueno, pues acuérdate de tu Dios, acuérdate de tu Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Lo quieren agarrar y con todo y zapatos echarlo en el foso de los leones. ¿Y qué pasa? Él está dándole gracias a Dios. Fíjense, cuando está uno en la amenaza, uno debe de darle gracias a Dios. Por la amenaza, también por la amenaza y por todo lo demás en un momento dado. En otras palabras, Daniel recuerda con gratitud ¿a quién? A Dios. A Dios. Déjeme decirle que una gratitud que permanece, fíjense, no solo que persevera, dice que oraba, es una acción lineal y daba gracias a Dios, sino una gratitud que permanece. ¿Dónde está la idea? Dice cómo lo solía hacer antes. O sea, está la amenaza, pero él no cambia. Él sigue dándole gracias a Dios como si nada le amenazara. Dice aquí, como lo solía hacer antes. Déjeme decirle que van a pasar los días y van a venir por Daniel y entonces lo van a echar al foso de los leones. Pues antes de que lo echen al foso de los leones, Darío, el mismo que dio el edicto, va a buscar librar a Daniel. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que es jefe, este Darío es rey, es un soberano, es un persa, a pesar de que es un autócrata, se dice así, no puede hacer nada por librar ¿a quién? A Daniel. Y entonces simplemente no puede hacer nada contra su propio edicto, porque ellos tenían una ley muy curiosa, parecen bautistas. Ellos daban una ley y ya nadie la cambiaba, ni el mismo que la dio. Es muy curioso, ¿sí? Es muy curioso porque si uno pues da un edicto, pues uno lo cambia, pero aquí ni él mismo lo puede cambiar. Ahora, antes de que echen a Daniel al foso, entonces Darío le va a decir estas palabras: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso es lo más que le puede decir. El Dios tuyo, al que tú sirves, que Él entonces te libre, porque yo no puedo librarte.
y lo echan al foso de los leones. Fíjense lo que hace la oración, escuchen bien, hermanos, fíjense lo que hace la oración de Daniel. La oración de Daniel va a traer un ángel al foso. Es decir, ahí están los leones y ahí echan a Daniel y entonces aparece, ¿qué? Un ángel. Y el ángel, yo creo fue al Martínez y compró unos zippers y entonces se los va a poner en el hocico a todos los leones al punto de que no le van a poder hacer nada. Nada quiere decir nada. Nada le van a poder hacer a Daniel. Déjeme decirle que eso es lo que hace la oración. La oración trae a un ángel y ese ángel libra, protege a Daniel. Yo no sé qué es lo que te esté amenazando, amigo o amiga, pero déjame decirte que la distancia entre tu amenaza y su solución es la distancia entre tu rodilla y el suelo. ¿Hay cristianos que creen en la oración? Pues déjeme decirle que hay cristianos que no creen en la oración. Escuchen lo que les voy a contar. Una cantina empezó a ser construida en una pequeña ciudad donde hasta entonces no se había construido una cantina. Un grupo de cristianos de una iglesia próxima, descontentos con aquella construcción, se reunió una noche pidiendo a Dios que hiciese algo para impedir que aquel establecimiento fuera edificado en aquel local. Déjeme decirle que esa misma noche hubo una grande tempestad y un rayo cayó exactamente sobre la cantina que todavía no estaba acabada, reduciéndola a cenizas. El tabernero entró en un proceso en contra de la iglesia, es decir, demandó a la iglesia afirmando que los cristianos eran responsables del incendio que destruyó su cantina. Pero la iglesia contrató un abogado diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad de lo que había acontecido. El juez que estaba llevando el caso comentó el hecho. No importa cómo terminará este juicio, una cosa es bien clara. El dueño de la taberna cree en la oración, pero esos cristianos de la iglesia no creen. Déjeme decirle que hay cristianos que no se humillan, las rodillas las tienen enyesadas, no las pueden doblar delante de Dios. Y hay cristianos que no saben darle gracias a Dios. Dios los bendice y los prospera. Fíjense, aquí Daniel está teniendo una amenaza y él le da gracias a Dios. Enfrenta la amenaza dándole gracias a Dios. Yo quiero animarle para que usted tome una decisión, para que reconozca que en medio de la situación que le está amenazando, usted tiene que orar. Y no solo tiene que orar, sino tiene que orar con valentía, con humildad, y tiene que orar con gratitud a un Dios que no lo va a dejar ni lo va a desamparar, como no desampara ni deja a Daniel aún en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque en el mismo foso Dios manda a su ángel y el ángel cierra el hocico de los leones. Dios lo puede hacer en su situación si usted es capaz de depender de todo corazón de Dios. Yo soy
Quizá en este momento tú estés pasando por algunas situaciones que te amenazan, pero quiero decirte que Dios y tú son mayoría. Así es que no lo pienses más. Hoy es el momento de que tú puedas tomar la decisión de hacer tu vida diferente. Solamente tienes que marcarnos en Zarco 50 al 5705-1588 o en Quiéreme 1440 al 1035-0043. Recuerda que siempre hay una voz amiga esperando que recibir tu llamada para poder darte un consejo basado en la palabra de Dios y poder hacer una oración contigo, pequeña pero poderosa, para que se cambie esa circunstancia que estás viviendo ahora. Así es. O también nos puedes visitar aquí en Zarco 50 en la Colonia Guerrero. Estamos a unos pasos del Metro Hidalgo, nos queda un poquito más lejos el Metro Guerrero, tenemos la estación del Metrobús Mina o también tenemos muy cerca la Avenida de Reforma. Si nuestras celebraciones son a las 9 de la mañana, 10:15 y 1:15 de la tarde. Por aquí te esperamos. Si necesitas conocer gente nueva, necesitas que esa oración se vuelva personal, te estamos esperando. Sigue con nosotros ahí en tu programa, Creyendo lo Imposible.